Bueno, vamos a tocar un tema aquí muy especial. Eh, voy a utilizar, voy a usar una cita bíblica que está en Job. ¿Se imaginan ustedes? Cuando uno va a Job, ustedes se pueden imaginar más o menos de qué se trata el tema. Cierto, hay muchas facetas que trae la historia de Job. Hay muchos temas que usted puede hablar acerca de la historia de Job. Bueno, la palabra del Señor dice en Job 1:1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Se siente usted así delante del Señor? Qué tremendo, ¿cierto? Dice, hubo en tierra de Uz, hubo en un barrio de Cali, una iglesia llamada Casa Profética de Oración, y eran personas perfectas y rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal. Nos apropiamos de esa promesa, de esa palabra, amén. Qué tremendo, ¿cierto? La Biblia nos habla aquí acerca de la forma de ser, de cómo era este hombre, cómo era su comportamiento delante del Señor. Pero hay algo más tremendo, porque eso lo relata la historia, pero la historia relata aquí también cómo Dios mismo lo confirma y lo reconoce en el versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué tremendo, ¿cierto? Qué bueno que Dios lo mire a usted y me mire a mí con estos ojos, que Dios tenga de usted y de mí este concepto tan bueno, tan maravilloso, ¿cierto? Dios. Y bueno, ¿por qué no también las personas puedan hablar cosas buenas, bonitas de usted como hijo de Dios, como cristiano? Entro a este tema con estas citas porque voy a hablar acerca de lo que son las pruebas, ¿cierto? Y el título dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque entraba yo en lo que era la historia de Job, viendo yo de que Dios consideraba que este hombre era perfecto. O sea, si este hombre era bueno, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Entonces, muchas veces decimos, usted y yo podemos decir cuando nos pasa alguna situación, ¿por qué a mí? ¿Alguno de ustedes alguna vez lo ha declarado? ¿Ha dicho esa frase, ha dicho esa palabra? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Cierto? Y es algo que sale de acá, de lo profundo del corazón, cuando en algún momento usted viene y pasa una situación difícil, o entra en un momento en el que usted se siente estancado, se siente atrapado, o en un momento en el que simplemente se le vienen a usted cantidad de dificultades encima, o cuando usted mejor estaba en algo, en alguna, en el área económica, en su salud, en su relación, y viene y pasa algo que, mejor dicho, te voltea te voltea la moneda y se ve todo mal, y simplemente tú dices, ¿y por qué a mí? ¿Cierto? Pero esto pasa siempre cuando usted y yo recibimos algo que se llama pruebas. Cuando usted y yo venimos a ser probados, ¿sabe? Y sabe que la prueba es una situación que Dios permite, no con el propósito de que tú te apartes del evangelio, no. La prueba es una situación que Dios permite con el propósito de afirmar tu fe. La prueba es una situación que Dios permite con el propósito de que tú te acerques a Él, ¿cierto? La prueba es una situación que Dios permite con el propósito de probar tu corazón.
probar tu corazón. ¿Por qué la prueba? Porque Dios quiere ver en el momento en el que tú estás padeciendo, en el momento en el que tú estás sufriendo, qué camino coges, en dónde pones tu mirada. Eso quiere ver Dios de ti. ¿Y sabes algo? Cuando viene la prueba a tu vida, cuando viene esa dificultad, cuando viene ese momento difícil, es simplemente porque Dios quiere hacer algo nuevo de ti. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17. En 2 de Corintios 5:17, la palabra nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, no de modo que si alguno ha escuchado, o no de modo que si alguno ha visto, o ha escuchado, o ha oído hablar de Cristo, no. La palabra es muy clara y dice: de modo que si alguno está, de modo que si alguno tiene comunión, de modo que si alguno se acerca, de modo que si alguno viene a Él, ya, dice: nueva criatura es. Dios quiere hacer algo nuevo en cada persona que se acerca a Jesucristo, ¿cierto? Pero Dios no quiere que nos acerquemos a Él de una manera tibia o fluctuante. Hoy me acerco aquí y mañana no, mañana estoy acá, ¿cierto? Porque es que hoy me acerco a Jesús y yo siento como la presión de lo que Dios quiere probarme a mí. Entonces yo me retiro y vengo acá, donde todo es más fácil, más cómodo. No, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También dice que las cosas viejas pasaron. Esto quiere decir que tu presente, que el pasado no define tu futuro. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántas cosas viejas Dios quiere quitar en usted? ¿Cuántas cosas viejas Dios quiere que se hagan nuevas? Entre esas cosas viejas que Dios quiere es hacer de usted y de mí un hombre nuevo, una persona nueva, ¿cierto? Alguien con identidad. Eso quiere hacer Dios de usted y de mí. Pero ¿qué tiene que ver esto con la prueba? Claro, mi hermano, es importante que usted y yo seamos probados en todo tipo de adversidad. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo seamos probados? Porque Dios necesita probar su carácter, ¿cierto? Y dice que una vida con Cristo produce ¿qué? Transformación. Dice que no se trata de cambiar algunas costumbres. La transformación verdadera no nace del esfuerzo humano, sino de vivir conectados a una vida con Dios. De vivir conectados a una vida con Dios. ¿Esto qué me enseña a mí? Que Dios no es Dios de lejos solamente, no. Usted y yo es importante que nos acerquemos a Dios, que tengamos esa comunión, que tengamos esa relación estrecha con el Señor, ¿cierto? La palabra me enseña en Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mire, con esta palabra el Señor Jesucristo estaba preparando a sus discípulos. Él los estaba preparando. Cuando los discípulos estaban con Jesucristo, yo no leo en la escritura que ellos hayan padecido persecución. ¿Ya? Era normal, una vida normal, ¿ya? Viendo milagros, viendo cómo el Señor se glorificaba en la vida de muchas personas con milagros, con señales, ¿cierto? Era muy chévere, pero el Señor los preparaba porque después de su partida era donde ellos iban a probar la sopa. Y aún en el momento en el que tal vez el Señor Jesucristo empezara a ser más procesado para pasar a la cruz, iban a probar la sopa los apóstoles. Entonces el Señor Jesucristo los prepara, empieza a prepararlos con este texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que usted y yo
como creyentes a la palabra, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, también tenemos que probar la sopa, ¿sabe? Es necesario que usted y yo también tengamos que ser probados con diferentes aflicciones. Dice que Jesús no prometió ausencia de los problemas, sino paz en medio de ellos. Qué tremendo. Por eso les dice, pero confía en mí porque yo he vencido. Él en ningún momento dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos que ustedes pasan por un ladito. No, es necesario que usted y yo también padezcamos ese tipo de situaciones. Dice que la paz de Dios no depende de todo, de que todo esté perfecto, sino que sepamos quién está con nosotros en la tormenta. Eso es lo importante. ¿Y quién está contigo en la tormenta? ¿A quién has identificado tú que te da fortaleza, que te da paz, que te da tranquilidad? Cuando estás desesperado, cuando estás en angustia, cuando estás atribulado, cuando te sientas en un rincón y pones la cabeza en tu mano porque ves que no hay esperanza. Ahí es cuando tú reconoces que Dios está contigo. Ahí es cuando tú reconoces la grandeza del Señor. Ahí es cuando tú ves en quién puedes poner tu esperanza. Porque aunque llores, porque aunque gimas en la soledad por tu problema, lo único que te queda es levantar los ojos al cielo e invocar su nombre. Y esa es la verdadera paz. El Señor en su inmensa misericordia los preparaba porque Él sabía lo que vendría. Él sabía lo que ellos padecerían. Él sabía que de la forma como Él había padecido persecución, de la forma como Él iba a ser tratado, usted y yo, al poner nuestra mirada en Jesucristo, también iríamos a ser tratados. ¿Cuántas veces usted ha recibido rechazo? ¿Cuántas veces usted ha sido burlado? ¿Cuántas veces usted ha sido despreciado por decir que es cristiano? Si lo reconoce, la palabra del Señor dice que el que lo niega delante de los hombres, Él también lo negará delante de los ángeles. Si en algún momento usted en muchas ocasiones ha sido expulsado por personas, tal vez, ¿cierto? Y Jesucristo sabía que todo esto lo íbamos a padecer usted y yo cuando reconociéramos delante de la gente que tenemos nuestra fe puesta en Él, que nos esforzamos por caminar como Él, por comportarnos como Él. El Señor sabía todo lo que vendría para todo aquel que en Él creyera. Gloria a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, la palabra del Señor declara lo siguiente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué tremendo. ¿Cómo así que tengamos por sumo gozo padecer? ¿Cómo así que tengamos por sumo gozo ser angustiados? Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no significan abandono, muchas veces son parte del crecimiento espiritual de quienes Él ama. Como dice en alguna parte de la Escritura, he aquí yo reprendo y castigo a los que amo. Mas sin embargo, no siempre la prueba es un castigo, mi hermano. La prueba es, como le dije al principio, el propósito de la prueba es que usted y yo aprendamos a depender de Él. Porque es que cuando usted y yo estamos pasando por una prueba, existe una necesidad, existe un faltante y muchas veces es algo que usted y yo en el momento no podemos suplir. Suele ser una necesidad económica, suele ser una condición de salud,
suele ser algo emocional, pero ¿cómo cómo suplo esto en ese momento? ¿Cierto? Y es en ese momento en el que usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Por eso es importante la prueba en usted y en mí, porque en ese momento en el que usted y yo no vemos rumbo o solución, ¿a quién vamos a acudir? ¿A dónde quién vamos a ir? ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza? El Señor conoce su mente, mi mente, conoce nuestros corazones, y por eso Él nos prueba, para que si usted y yo en el momento en el que necesitamos poner nuestra mirada en Él, nos desviamos, sabemos que tendremos una consecuencia, pero nuestros ojos tendrán que ponerse en el Señor. Nosotros tendremos que acercarnos al Señor, porque está dicho y está escrito. Amén. Ahora vamos a lo que es el propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo tengamos que padecer? ¿Cuál es el propósito de que usted y yo tengamos que ser angustiados? Dice la Biblia en el Salmo 119, 71. La Biblia enseña en el Salmo 119, 71 y dice que bueno me es haber sido humillado para que aprenda. La humillación. Pero el Señor aquí no está hablando de la humillación, de que usted y yo tengamos que ser humillados por las personas. Bueno, aunque en muchas situaciones, si a usted algún día lo han humillado, eso lo ha llevado a usted a reflexionar en cuanto a su manera de ser, lo ha llevado a usted a reflexionar en cuanto a la persona que a ti te humilló, en cuanto a esa persona que contra ti se levantó, en cuanto a esa persona que contra ti que te menospreció, ¿cierto? La humillación es tremendo. Yo creo que aquí en algún momento nos hemos sentido humillados y eso nos ha hecho reaccionar y reflexionar también, ¿cierto? Pero aquí el Señor más que todo está hablando es de humillarnos ante Él, de humillarnos ante Él, de acudir delante de Él, de lo que es usted postrarse y derramar su corazón, derramar su llanto, clamándole al Señor, porque es necesario salir de ese momento de angustia. Y muchas veces usted y yo queremos que ese momento de padecimiento pase ya. Señor, si yo estaba bien de salud y ¿qué me pasa ahora y estoy enfermo? Yo necesito que esto pase ya porque yo necesito seguir adelante. No, el Señor simplemente retrasa tu recuperación o simplemente alarga el tiempo de esa prueba porque Él quiere sacar algo mejor de ti. Él quiere buscar algo mejor de ti. Él quiere que tu corazón realmente sepa lo que es esperar en Dios. ¿A usted le ha tocado esperar en Dios? ¿Sabe usted lo que es esperar en Dios? Dios es maravilloso y Él no tarda. El Salmo 50, 15 dice: invócame en el día de la angustia y te libraré y me honrarás. O sea que no va a durar para siempre. Dios sabe hasta dónde usted puede ser probado. Y Dios no lo va a probar a usted más de lo que usted puede soportar. Dios sabe hasta dónde usted puede ser probado. Y cada prueba que usted tenga, cada padecimiento, cada sufrimiento, cada angustia, cada momento difícil es llevadero, ¿sabe? Yo decía, bueno, uno en muchas ocasiones, los abuelos decían, si por acá llueve, por allá no escampa, ¿cierto? O sea que usted la está viendo suave, pero hay otras partes donde están peor. Su situación, la situación que usted tiene es llevadera, mi hermano, pero crea esto, que simplemente el Señor va a sacar lo mejor de usted. El Señor va a probar lo mejor de usted. El Señor va a hacer que salga a relucir lo mejor de usted como hijo, ¿sabe? Como hijo. Ahora,
Dice la palabra del Señor que el propósito de la prueba también es purificar el corazón, ¿sabe? Es importante que su corazón y el mío sean probados. En el libro de Primera de Pedro 1, 6, 7 habla acerca de la purificación. Amén. ¿Esa es Primera de Pedro 1, 6, 7? Bueno, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos. Qué tremendo esto. Cuando la palabra del Señor dice afligidos, habla de un verdadero dolor, la aflicción, ¿cierto? Habla de un verdadero dolor. La angustia, la tristeza, la presión emocional y las cargas del alma. Todo esto se trata acerca de la aflicción, de lo que es sentir dolor, de lo que es sentir presión. Usted dice que si es necesario, dice que hay que corregir, fortalecer y madurar, purificar y acercar nuestro corazón a Dios, ¿cierto? Mire, todo esto es lo que Dios anhela de usted y de mí. Habrá mucho que corregir, habrá mucho que cambiar, que mejorar, ¿cierto? Dice que Dios prueba la fe. Dios prueba la fe para revelar algo, para revelar qué tan firme es nuestra confianza, dónde está puesta realmente y qué cosas aún necesitan ser transformadas. ¿Sabe por qué? Porque, como yo le digo, usted y yo no tenemos nada que ocultar delante de Dios. Simplemente usted creerá que la forma como muchas personas son, con ciertas actitudes que no son gratas, no son agradables, ¿cierto? Y no pasa nada. Y dirán, no, esto está oculto. Pero no, es simplemente que Dios quiere tener misericordia. Es simplemente que de pronto Dios está dando un espacio para que como que esta persona reaccione y no espere la corrección que puede venir de parte de Dios. ¿Ya? Dice que para Dios la fe es más valiosa que el oro. Aquí empieza a verse por qué Pedro habla acerca de que la fe será purificada y que es más valiosa que el oro. ¿Sabe por qué? Porque el oro se quedará en esta tierra, pero su fe y mi fe son eternas. Aunque el oro pueda ser muy fino, aunque el fuego no lo consuma, pero se quedará en esta tierra. Pero su fe y mi fe se irán a la eternidad, porque será lo que Dios vea de usted y en mí, una fe genuina, ¿cierto? Y dice que se prueba como el oro con fuego. ¿Por qué? Porque el oro purifica y saca el fuego purifica y saca las impurezas del oro. Dice que sacará el orgullo, revelará los temores, confrontará debilidades y produce una fe más pura y genuina. Para eso son las pruebas, ¿sabe? Porque hay momentos en los que simplemente usted ya no tiene opción y es donde se ve probado su orgullo. Es donde de pronto a usted le toca acudir a personas que de pronto usted dijo, no, eso, ¿para qué? Yo no necesito de fulano, no necesito de sutano. Y en algún momento te toca. En algún momento el orgullo te lleva a tener que agachar la cabeza cuando por necesidad en un trabajo un superior te humilla o es altivo y a ti te toca que tolerarlo. Porque piensas inmediatamente, si yo aquí me igualo con esta persona, de pronto me expulsa de este trabajo y tengo unos hijos, tengo cosas que suplir y te toca que aguantar, te toca que tolerar, ¿cierto? En muchas ocasiones
en muchas ocasiones, pues a mí me tocó tolerar patrones, supervisores altivos, soberbios, llenos de orgullo, llenos de todo lo que carga una persona cuando tiene un cargo importante y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero la misericordia de Dios en medio de todo eso me preparó para lo que Dios me iba a entregar o para donde Dios me iba a poner hoy en día. Aquellas personas me enseñaron o vi en aquellas personas que son altivas y soberbias, que no son gratas, que las tratan, que las otras personas las tratan con, como dicen, con la doble. Los tratan, pero por detrás son aborrecidos. Vi todo eso y eso me enseñó. Y por eso las pruebas, cuando tú estás padeciendo algo, el Señor te está enseñando algo, porque el Señor te está preparando para algo más adelante, porque el Señor, al sacar lo mejor de ti, te está preparando para entregarte algo grande también a ti. Dice que el Señor limpiará por medio de las pruebas todas nuestras impurezas. Lo que tenemos usted y yo, Dios conoce nuestro corazón. Hay orgullo, hay vanidad, hay vanagloria. ¿Qué más hay en nuestro corazón? Que el Señor haga la obra en su corazón y el mío. Él lo conoce. Y que en el momento de la prueba usted y yo podamos simplemente disponernos para que sea Dios quien haga la obra y para que sea Dios quien purifique, quien prepare nuestro corazón. Porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Ahora, en medio de todo esto, en medio del dolor, cuando usted está padeciendo el dolor y la angustia, ¿qué pasa? Viene algo, hay algo que puede venir a su mente y dirá usted, no, yo creo que esto será una prueba o esto será una tentación. Y yo quiero mostrarle a usted la diferencia entre la prueba y la tentación. Amén. Vamos allá al libro de Santiago. Vamos ahí al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué tremendo esto, porque la prueba viene permitida por Dios para bien, pero la tentación es una incitación al pecado, no viene de Dios, busca alejarnos de Él y hacernos caer, ¿cierto? ¿Qué busca la tentación en usted y en mí? Que seamos desobedientes, que acudamos a los deseos de nuestra carne y por medio de estas cosas poder ser debilitados en nuestra relación con Dios. Esto busca la tentación. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría en el momento en que usted y yo estamos pasando por una prueba, porque esto podría también engañarnos. El creer que estamos siendo tentados. Pero mi amado hermano, en el momento en el que usted está siendo tentado, usted no siente buscar a Dios. Cuando usted está siendo probado por Dios, usted siente buscar a Dios. Cuando usted está siendo probado de parte de Dios, usted siente orar, usted siente leer la palabra, usted siente clamarle al Señor. Cuando usted está siendo probado por Dios, usted quiere simplemente que sea Dios quien se glorifique en su vida. Cuando usted está siendo tentado, usted no busca estas cosas, usted busca la solución por otro lado. Dice que Job fue tentado por su mujer. ¿Sabe de qué manera? En el momento en el que Job empezó a padecer todo lo que le vino, toda la prueba que Dios le puso, la mujer simplemente le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué tremendo.
De esta manera es como también usted y yo podemos ser seducidos y arrastrados ¿qué? Al mal. Y hay muchos hombres, la Biblia declara muchos hombres que fueron tentados. David fue tentado, ¿sabe? Y David era conforme al corazón de ¿quién? Conforme al corazón de Dios. Y fue tentado, ¿sabe? David simplemente paseaba por la terraza de su casa y ¿a quién vio? A Betsabé. Ay, Betsabé, ay, amiga, poderosa Betsabé. ¿Y qué pasa? Por eso la palabra del Señor dice aquí, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia está aquí, lo que maquina su mente, ¿cierto? David vio a Betsabé y lo atrajo inmediatamente, ¿cierto? Y él volvió otra vez. Y esa situación repetitiva, ¿qué pasó? Hizo que David cayera con Betsabé, ¿cierto? ¿Y qué produjo este error? ¿Qué produjo esta caída? Produjo muerte. ¿Por qué? Porque David, para ocultar su pecado, mandó a matar al esposo de Betsabé, ¿cierto? Y trajo muchas consecuencias, mentira y engaño. Y trajo consecuencias que aún cuando David se arrepintió, reconoció su pecado y el Señor lo perdonó, las consecuencias continuaron. Porque todo tiene una consecuencia, mi amado hermano. Igual vemos también a quién, a Judas el Iscariote, mi hermano, que andaba con Jesucristo. ¿Por qué se dejó tentar Judas? Por esta. Judas manejaba la bolsa, las finanzas que manejaban los apóstoles, el dinero que entraba al ministerio ahí de Jesucristo, y Judas lo manejaba, y su corazón estaba lleno de codicia, y la palabra enseña que él sustraía de la bolsa, y no contento con lo que sustraía, quiso más, y esa tentación que es codicia y avaricia, ¿a qué lo llevó? A que vendiera a Jesucristo, a que lo vendiera. Dice por aquí, dice que y tentó Satanás a Judas. Y luego Judas salió y dijo a los sacerdotes, ¿y qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? O sea, denme lo que sea. La codicia, ¿cierto? Es una tentación, mi amado hermano. O sea que simplemente usted y yo, como hijos de Dios, no estamos exentos a este tipo de situaciones. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Tenemos que aprender a diferenciar cuando es la prueba y cuando es la tentación. Entonces, como les digo, cuando es la prueba de parte del Señor, usted y yo simplemente lo que sentimos es buscar refugio en el Señor. No que cuando vino la prueba de la parte económica corremos a buscar quien nos lea la carta, quien nos fume el tabaco y bueno, cantidad de cosas. O cuando tenemos el conflicto con la pareja, bueno, vamos a ver qué nos dicen, cómo me está engañando y no, mejor dicho, o acudimos a la ira, al enojo y todo este tipo de situaciones que nos conllevan a qué, a fallar, a cometer un error. Entonces, mi amado hermano, la palabra del Señor dice en Santiago 1:12, en Santiago 1:12, la palabra dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una gran promesa. Después de haber padecido la prueba, después de haber usted tenido todo este tipo de situaciones adversas, después de usted haber resistido la tentación, mi hermano, dice que hay una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le han creído a su palabra, a los que se han esforzado por permanecer en esa palabra, por guardar esa palabra, por cumplir esos mandamientos, mi hermano. Hay una corona de vida para usted que día a día se esfuerza, que día a día lucha contra sus debilidades, contra aquellas cosas internas
que necesitan ¿qué? Ser purificadas. Pero también es importante, sepa que usted y yo tenemos que ser probados, que vamos a ser probados. Es de la única manera como Dios puede tranquilamente mirar su corazón, porque sabe de qué está hecho este varón que ha sido probado en diversas pruebas. No crea que va a ser así tan fácil. Ya, no crea que va a ser así tan fácil. Tiene un esfuerzo, hay un sacrificio también. Amén. Ahora, después de todo esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver los resultados de la prueba. Los resultados de la prueba. Los resultados del propósito de la prueba. Los resultados de haber soportado la tentación. ¿Cuáles son esos resultados? Dice Santiago 1, 3 y 4. Santiago 1, 3 y 4. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Tenga la paciencia su obra completa. La paciencia que estuvo usted para esperar, para no desmayar, para no desfallecer. ¿Sabe? Una prueba, un momento de dificultad, simplemente lo único que puede o que lo que puede llegar a lograr es que usted se aparte del camino, porque viene la duda. Pero ¿por qué a mí esto? ¿Por qué me pasa esto si yo he puesto mi mirada en Dios? ¿Por qué me pasa esto si yo soy un hombre, una mujer de oración? ¿Por qué me pasa esto si yo soy fiel con mis diezmos? ¿Por qué me pasa esto si yo no le hago mal a nadie? Viene la duda en el momento de la prueba. Cuestionas las cosas de Dios tal vez. ¿Y esto qué trae? Simplemente que te apartas. Me iba mejor afuera, me iba mejor cuando no estaba en esto. Me voy, vuelvo atrás. Vino la tentación y simplemente te apartaste. Pero entonces dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Y cuál es la obra completa? Estos son los resultados. Dice que perseverancia, madurez espiritual, carácter firme, esperanza firme, confianza en Dios después del dolor. O sea que después del dolor simplemente te aferras más, confías más, crees más. ¿Sabes por qué? Porque sabes soportar la prueba, porque sabes que en el momento de dificultad tuviste un Dios todopoderoso que te respaldó, que te sacó adelante en victoria. Ese es el resultado de la prueba. Dice que una fe pura y genuina, una vida que glorifica a Dios, fortaleza en Dios, dependencia de Dios, porque en el momento de la prueba lo único que nos queda es buscar a Dios. Y es a lo único que nos arrastra cuando usted y yo somos probados por Dios. Buscarlo a Él, buscar que Él sea la solución a ese problema. Resistencia espiritual, obediencia, intimidad con Dios, carácter aprobado, fe estable, integridad espiritual. Mi amado hermano, usted y yo delante del Señor somos más preciosos que el oro. Su fe, su corazón, para Dios vale mucho más que el oro. Como le explicaba, el oro se queda en esta tierra, pero Dios dice su palabra que vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero también por una iglesia con fe, una iglesia que hasta el final no dejó de creer, una iglesia que hasta el final no dudó, una iglesia que siempre perseveró, que siempre se mantuvo en la brecha, en su palabra. Amén.